no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Pues yo soy Josu, tengo 34 años y bueno, yo soy de Bilbao, de un pueblo que se llama Derio, y luego pues he estado allí hasta los 18 años, previo a irme a la universidad, y luego he tenido otra etapa en Madrid, que es donde resido ahora y donde estoy trabajando. Mi experiencia a la fe, o un poco por ponernos en contexto, pues yo me crié en una familia católica. Mis padres pues han sido siempre gente de fe, ¿no? Y tanto por parte paterna como materna, pues los dos han tenido una educación católica, ¿no? Y yo la vivencia que he tenido en la fe pues siempre ha sido, en mi infancia por lo menos, ¿no? Pues no tanto desde una formación continua o desde una, digamos, enseñanza, o sea, no ha habido como una formación doctrinal, ¿no? En mi vida espiritual, sino que yo siempre en mi infancia, pues mi madre de pequeño, yo recuerdo que con 3 o 4 años pues me enseñaba a rezar, ¿no? Me enseñaba pues a tener esa relación con la Virgen y con el Señor, y todavía no, pues recuerdo con mucha alegría, ¿no? Tengo ese recuerdo de cuando yo me echaba a dormir, ¿no? Y mi madre se ponía a mi lado pues para rezar. Yo creo que ahí se empezó a fraguar esa relación con la Virgen y con el Señor, y eso es también, al final yo creo que también ha sido una gracia, un regalo muy grande del Señor y la Virgen, porque desde entonces siempre he tenido como muy marcado ese trato con el Señor y con la Virgen de una manera muy natural, ¿no? O sea, yo no... Es cierto que hasta, como contaré luego, hasta los 27, 28 años no he tenido una formación más doctrinal, sino que mi fe ha sido más vivencial, pero fruto, digamos, de esa relación con el Señor y con la Virgen, y sobre todo lo que a mí me valió siempre para mantenerme firme en la fe, pues fue la integridad de mis padres y el ejemplo y la coherencia en la fe. Luego, pues fuera de mi familia, todo el entorno que yo he tenido, pues tanto en lo que es a nivel de amistad, social, ¿no? en lo educativo, pues al final cuando eres un crío, pues en la infancia no tienes, ¿no? como esa inercia, ¿no? de hablar de las cosas trascendentales, ¿no? sobre la fe, sino que te ciñes un poco pues a lo que te preocupa a nivel mundano. Y sí que es cierto que yo estuve yendo a un colegio de monjas. De hecho, estuve yendo a uno de los colegios que fundó la Beata Madre Esperanza, que es una santaza que es muy poco conocida en España y que es increíble, ¿no? Y estuve en este colegio que fundó ella en La Rondo, en el pueblo al lado de donde decía antes que he vivido, y ahí estuve pues hasta los 12, 13 años. Entonces, digamos que mi contacto con el mundo católico pues era en un plano familiar, más desde algo vivencial en lo cotidiano, en esa oración o ese trato con Jesús y con María, previo a dormirme, ¿no? que era cuando normalmente solía hacer esos ratos de oración. Y luego en el colegio pues sí, pues tenías a las monjas, ¿no? que te enseñaban y tal, pero claro, no le prestabas mucha atención. Luego es cierto que a los 12 años pues cierra el colegio, voy al instituto, un instituto público, en una ikastola allí, y bueno, pues ya, claro, también con la edad, pues te vas mundanizando cada vez más, porque cuando eres un crío tienes esa sencillez, tienes esa infancia, ¿no? que caracteriza pues sobre todo a los santos, ¿no? esa apertura a lo sobrenatural, y que a nosotros pues detrás de lo racional, de lo pues del preguntarte cosas, ¿no? También un poco también por lo que te va entrando a través de lo que te van metiendo a través de distintos medios,
o bien a través de, pues, de la opinión de otros expertos, ¿no? de gente, bueno, pues que al final saben mucho de muchas materias, ¿no? Pero que se apartan mucho de lo que es una visión trascendental de la vida, ¿no? Pues claro, todo eso va haciendo mella y de alguna manera pues como que te va apartando de lo que es tu verdadera naturaleza. Al final nosotros vivimos en una realidad donde convergen una parte sobrenatural y una parte terrenal. No es que sean independientes, las dos viven de manera conjunta. Por desgracia, muchas veces las parcelamos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, pues cuando te va ganando terreno la parte terrenal, pues como que te apartan mucho de vista de lo sobrenatural. Yo nunca tuve un alejamiento como tal. Es decir, yo creo que la vida espiritual es un recorrido, es como una montaña rusa que está llena de desolaciones, consolaciones y de vaivenes. Es cierto que en mi caso yo he caminado en la fe prácticamente solo hasta los 27 años, solo relativamente, porque sé que nunca estuve solo. O sea, siempre tuve al Señor y a la Virgen y luego pues, también una relación con algunos santos, ¿no? Muy cercana. Pero claro, es cierto que yo estaba metido en el mundo, que pues hacía las cosas típicas de hoy en día de un joven universitario, pero yo sin embargo yo recuerdo que salía de fiesta, ¿no? Pues volvía de fiesta y da igual cómo volviese, que tenía que hacer mi oración con el Señor y con la Virgen. Es lo bueno de tener esa cercanía o vamos a decir como esa conciencia de que el Señor y la Virgen están ahí. Pues claro, es que recurres para ellos para todo, es decir, que generas una relación, que en mi caso se genera desde pequeño, pero lo malo es que puedes acabar como convirtiéndolo en algo ordinario también. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que sí, que decía, pues bueno, pues hablar con el Señor y con la Virgen, pero luego, sin embargo, al no tener esa parte de formación respecto a muchas materias, ¿no? Pues sobre el tema de la sexualidad, como hablaré después, o sobre ciertas cosas, pues claro, al final acabas cojeando. Y yo en mi caso, pues ya podía tener pues, ese trato con el Señor y con la Virgen. Es cierto que yo era de misa dominical, hacía oración diaria, me confesaba, ¿no? Pero claro, vivía como en una incoherencia. Al final, cuando uno está en la vida de pecado, y vamos, yo no me considero tampoco, pues sí, he cometido pecados, pues, pero tampoco me considero una persona, pienso que he hecho grandes barbaridades, ¿no? Pero ciertamente yo no vivía en sintonía con lo que el Evangelio dice. Y claro, cuando uno está metido en el pecado, al final es como que el pecado te va cegando y te va quitando sensibilidad de lo sobrenatural y de lo que está bien y de lo que está mal muchas veces. La conciencia, de alguna manera, pues es el medio por el que Dios te habla, pero claro, cuando uno está en una dinámica de pecar y demás y no lleva una vida de gracia, por mucho que yo cada noche pues hable con el Señor y con la Virgen, pues al final uno no es capaz de reconocer muchas de las cosas que le están haciendo daño. ¿Qué es lo que pasa? Un punto de inflexión determinante que yo veo, pues es cuando yo estoy acabando mi etapa universitaria, que yo la etapa universitaria la hice en Madrid, en una residencia de estudiantes, viviendo la vida y disfrutando a tope, pero claro, cuando esto acaba yo vuelvo a mi casa, me alejo un poco de toda esa inercia y de ese mundillo, y esto me da pie como que el Señor me hace una pregunta o me mete pues como una incógnita en mi vida, y es, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, si vienes a misa, te confiesas tal, pero tú eres consciente de que a mí esto me daña, ¿no? Y en concreto yo, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? Que creo que es un tema pues, que hoy en día está haciendo daño a tantos jóvenes. Es cierto que a veces, por desgracia, perdemos de vista que hay otros pecados que también son muy dañinos, porque al final todo pecado
hace un daño infinito a Dios. Pero el tema de la sexualidad es por donde ataca mucho el enemigo a los jóvenes. Y claro, yo en mi caso, pues, es cierto que no le daba la importancia que tenía, no veía mal, ¿no? Pero cuando salgo de todo este entorno, es decir, cuando yo salgo de esta inercia de pecado de tal, es cuando se introduce en mí esta pregunta, ¿no? Entonces, de ahí adelante, yo ya tengo 23 años en este momento de mi vida, y es cuando yo ya me empiezo a preguntar y decir, bueno, pues vamos a intentar averiguar, a ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? Entonces ya, de alguna manera, como dice Santa Teresa de Ávila, ¿no? Hay distintas moradas, ¿no? de santidad, ¿no? Hasta las 7 moradas, ¿no? Pues eso, no sé si es subir un peldaño en una morada, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí pego, digamos, un peldaño arriba, ¿no? En lo que es mi recorrido de crecimiento espiritual. Y pues a través de esta inquietud pues empiezo un poco pues, más a profundizar y a querer saber más de por qué esto está bien y esto está mal, ¿no? María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Yo fijaría que mi etapa más de altibajos pues es hasta que llego a este punto de los 23 años, ¿no? Donde me formulo esta pregunta, donde salgo de ese entorno pues de universitario, de la fiesta y demás. Es cierto que al final uno se deja arrastrar, ¿no? Pero claro, yo en mi caso pues tenía como ese trato, ¿no? Estaba pues con esa relación cordial con el cielo, pero luego, sin embargo, en mis quehaceres de la vida, pues centrado en lo mundano. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, al final también esa relación con el Señor y con la Virgen no es en balde. Es decir, yo veo mucha protección y mucha acción del cielo en estos años de mi vida en los que yo no tengo una dirección espiritual y en los que estoy sumido en, pues vamos a decir, como en esa inercia un poco más mundana, ¿no? Tampoco es que estuviera alejado de la fe porque yo iba a misa, ¿no? Y me confesaba, es cierto que no con mucha recurrencia, es decir, bueno, pues lo normal, ¿no? Pues misa dominical, confesión pues cada 3 semanas, ¿no? Pero claro, al final sí que es cierto que yo echo la mirada atrás y yo sí que veo la mano de Dios en mi vida, como Él, a pesar de que yo no estoy en el camino idóneo, que no estoy haciendo las cosas todo lo bien que debería, cómo es la Virgen y el Señor los que me van guiando a través de personas, pues a veces de manera impositiva, ¿no? Y luego hay un punto importante también, que cuando yo llego ya a este punto de inflexión y salgo a este mundo y vuelvo a mi casa, pues por una circunstancia que no tengo claro del todo, ¿no? Pues yo con los 23 años también empiezo a tener una etapa en la que no tengo ninguna enfermedad, pero empiezo a tener como ciertos dolores musculares recurrentes, sobre todo durante muchos meses en los que me afecta a las noches, a la hora de dormir, porque me levantaba pues a las 5 de la mañana o 6 de la mañana con dolores musculares de espalda, ¿no? Y también eso me va metiendo un poco pues en una pequeña cruz, ¿no? O sea, voy a decir pequeña cruz porque, bueno, no tenía ninguna enfermedad grave, pero bueno, era bastante desagradable porque al final pues no podía dormir, ¿no? En alguna ocasión pues tengo que ir a urgencias, ¿no? También pues para que me pinchen para liarme. Sí que es cierto que pues voy al traumatólogo y demás, ¿no? No parecía nada que fuera algo de nivel de huesos, ¿no? Y yo también un poco, que como con los médicos tiro un poco también la toalla, ¿no? Porque al final es cierto que cuando uno va pues, por ciertas patologías o problemas médicos, al final tienes que ir al médico de cabecera, luego que si tienes que ir al especialista, luego este especialista te manda pues un tratamiento, luego vuelves otra vez al especialista, que te manda ahora otras pruebas, para luego otro especialista, va pasando un montón de meses, entonces como que al final lo dejas un poco de lado, ¿no? Y yo en este periodo, pues de alguna manera
en el que estoy en casa de mis padres, pues que estoy como un poco más centralizado. También es cierto que a través de esta pequeña cruz, pues también me apoyo o vuelvo mis ojos pues a ponerlos más en Cristo también, ¿no? Y yo creo que también el Señor también me va dando mucha luz, me va dando muchas consolaciones y también va enfilando mi vida, por la propia inercia de la vida. No, ya te digo, no tenía ninguna dirección espiritual, pero la propia inercia de la vida también pues como que me va marcando, ¿no? Es decir, yo tampoco tenía muchas posibilidades, es decir, tengo este camino o este camino, o sea, entonces pues siguiendo ese camino y al final el camino acaba donde Dios quería, que es con esta persona que me dirige espiritualmente y ya ese es el punto, pues esta etapa en la que Dios quiere que de alguna manera pues empieza a tener ese mayor crecimiento, ¿no? Yo siempre fui muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho es muy gracioso porque yo tengo desde mi infancia recuerdo un Sagrado Corazón entronizado en mi casa y yo recuerdo que jugaba con mis muñecos, ¿no? Y lo utilizaba como protagonista para jugar ahí con los muñecos, ¿no? Pero siempre tuvo un peso muy importante en mi vida y es algo que se ha ido materializando. De hecho, hago un inciso, el 8 de diciembre del 2013, Día de Inmaculada Concepción, yo hago un viaje a Garabandal y ahí el Señor, pues el Sagrado Corazón, no puedo explicarlo, ¿no? Pero me regaló una consolación muy fuerte y yo sé que fue del Sagrado Corazón. Entonces, es como que esta advocación, que para mí es la madre de todas las advocaciones de Jesús, porque es la expresión del amor y que luego además también tiene una relación muy importante con la Eucaristía, pues es la advocación de alguna manera que me ha ido dirigiendo en mi vida. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, ya volviendo otra vez a esa etapa en la que yo estoy con una dirección espiritual y que estoy con un crecimiento espiritual, pues efectivamente hay un punto en el que yo tengo una palanca, surge algo en mi vida que me ayuda a crecer y a tener una madurez espiritual considerable, y es a través de unos libros que llegan a mis manos, que me habían hablado de ellos hacía ya 8 años, pero que realmente me comprometí a leerlos hace 4 años, que son los libros de La verdadera devoción al corazón de Jesús, donde se habla del valor que tiene la Eucaristía, de la presencia real de Cristo Eucarístico y de la relevancia que tiene en nuestras almas, cómo Él se derrite de amor y cómo Él realmente nos está esperando en el sagrario. Entonces ahí empieza a crecer ese fervor o digamos el querer tener más contacto con Jesús en la Eucaristía. Entonces yo así ya empiezo a tener un compromiso de misa diaria, de confesión semanal, sale en mí un proyecto que me puso el Señor, que fue el proyecto de Garabandal está vivo, y en el cual pues yo veía pues que claro, veo Garabandal como otros lugares como es Lourdes o como es Fátima o como es Medjugorje o pues Guadalupe, ¿no? Entre otros, que son cachos de cielo que realmente están basados en la revelación privada, es decir, no es obligatorio creerlo, es decir, la revelación pública auténtica, la que nos es obligatoria creer es el Evangelio, pero está claro que cuando el Señor y la Virgen nos están dando estas oportunidades es por algo también, es porque quiere actualizar y hacer vivo el Evangelio en este contexto, en el contexto en el que se da esa revelación. Entonces yo veo, y sobre todo veo en estos tiempos, que el mensaje de Garabandal, que es un mensaje eucarístico, un mensaje de esperanza, por mucho que tiene su carácter profético, veo que es un mensaje para estos tiempos en el cual el Señor nos recuerda, la Virgen, perdón, nos recuerda la importancia de la vida eucarística, la importancia de vivir una vida pues unida al sagrario, teniendo ese trato con Jesús en la Eucaristía, teniendo también una visión de lo sobrenatural y de aceptar la cruz y de ofrecer la cruz pues para la salvación de otras almas y para mi propia santificación. Entender también la importancia de la obediencia a la Iglesia, de rezar por nuestros sacerdotes, porque por desgracia, con mucha recurrencia,
criticamos y atacamos a la Iglesia, pero no hacemos reflexión de nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que muchos de los problemas que tenemos hoy en la Iglesia universal son fruto también de que, fruto también, ¿no? O sea, es que tiene un peso importantísimo también cómo nos hemos comportado los laicos. Es decir, hoy en día los sacerdotes están atacadísimos por el enemigo y, claro, nuestra postura muchas veces mundana a la hora de confesarnos sin quererlo, pero muchas veces arrastramos también a los sacerdotes pues como a rebajar, ¿no? esa visión de lo sobrenatural, a lo mejor pues esa fidelidad que nos pide Dios al Evangelio, a los mandamientos y a esa perfección de lo espiritual, una perfección que Dios sabe perfectamente que vamos a caer y que no vamos a alcanzar si no es con su ayuda, pero que además también nos tiende su misericordia, ¿no? Pues para levantarnos y una y otra vez, es decir, que es una perfección a la que se nos llama, pero sabiendas de que somos imperfectos, ¿de acuerdo? Y que esto está al alcance de cualquier persona. La santidad no está hecho para un colectivo en particular. Entonces, claro, lugares como Garabandal son lugares idóneos en los cuales una persona, por medio de la Virgen, puede tener ese encuentro con Cristo y con el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día vemos que muchos jóvenes, y hablo de los jóvenes especialmente, porque creo que uno se pone a reflexionar y ve que la tasa de suicidio en los jóvenes es descomunal, creo que es la segunda causa de muerte a día de hoy. Y dices, bueno, pues es que algo está pasando y esta sociedad y este mundo que nos está vendiendo que estamos avanzando en un montón de cosas, que estamos teniendo un montón de derechos, que somos súper libres. Dices, algo está fallando y se está como silenciando esta realidad, ¿no? Entonces vemos que, claro, que la gente está teniendo muchísimas heridas afectivas, fruto de un modo de vida que es precisamente el opuesto al que Dios nos brinda. Nos han hecho creer que todo lo que dice el catecismo, que todo lo que nos invita a vivir la Iglesia, nos esclaviza. Y precisamente es lo opuesto, lo que nos esclaviza es lo que el mundo te dice, que es lo opuesto a lo que te dice el Evangelio. Lo que Dios nos promueve es un manual de vida para que seamos pues, felices con una mayor plenitud en esta vida y sobre todo en la eterna. ¿Eso no garantiza que en esta vida nos vaya a ir todo de rosas? Pues no. Esta vida es lucha, lucha y lucha. Pero sí que es cierto que cuando uno sabe mirar la cruz con la mirada del amado, que es Cristo, pues claro, no vive la cruz de la misma manera. Y fruto de ello, pues tenemos el testimonio de grandísimos santos que no es que dijeras, joder, esta persona, este hombre o esta mujer, están locos, ¿no? Sí, bueno, están locos, pero están locos de amor. Acogían esa cruz y la vivían con una naturalidad tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante también, el saber sufrir, pero claro, para ello también uno tiene que tener una vivencia de la gracia de Dios muy fuerte. Y para ello uno tiene que tener pues, una vida de los sacramentos, tiene que recurrir al sacramento de la Eucaristía, uno tiene que recurrir a la confesión, uno tiene también que tener una vida de oración, uno se tiene que apoyar mucho también en la Virgen. El rezo del rosario también es un arma brutal para combatir todo el pecado, y al final no podemos perder de vista de que aquí estamos ahora mismo en una realidad en la que hay espíritus celestiales, tenemos a los ángeles, a los santos, por supuesto tenemos a nuestra Madre y al Señor, pero que también hay demonios. Y entonces estamos aquí en medio de un combate que no vemos, en los cuales pretenden dañarnos para poder de alguna manera apartarnos de esa voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, tanto en cuanto yo vaya a tener una vida de gracia, que en mi caso es lo que me pasó cuando yo empecé a sumarme a esta vida de sacramentos con más frecuencia, empecé a reconocer cosas que eran dañinas y que eran malas y que no estaba viendo hasta ese momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, la vida espiritual, cuando uno se va acercando a la vida de gracia, también te da una mayor sensibilidad a lo que es pecado y a lo que no es pecado, ¿no? Entonces, por eso digo que al final la santidad no radica en ser un intelectual, en tener un máster, en
en astronomía o en ser físico nuclear. Radica en la grandeza de la sencillez del corazón, ¿no? Y por eso yo creo que cuando el Señor nos está diciendo que para llegar al reino de los cielos hay que ser como niños, nos está dando la clave, es decir, sencillez, no te preguntes tanto, sí hay que preguntarse cosas, ¿no? No es incompatible, pero también la fe es un salto en el vacío, ¿no? Y Dios también nos dota de unos instrumentos para que ese salto en el vacío cobre un sentido. En esta etapa de mi vida, a día de hoy, la misión que yo veo que el Señor me pide, pues en estos momentos, en el futuro, pues de aquí a unos años ya veremos cuál es difundir, hacer este apostolado de Garabandal. Esta iniciativa de Garabandal está vivo, lo que pretende es dar difusión a las apariciones y de alguna manera propiciar pues, un estudio bajo la luz del Espíritu Santo por parte de la Iglesia. No se trata de pedir a la Iglesia que apruebe las apariciones, ni mucho menos. Al final, la Iglesia ya lleva 2000 años, tiene sus mecanismos y el Espíritu Santo pues sabrá por qué, ¿no? Y nosotros no somos quienes para decir si esas apariciones se aprueban o no se aprueban, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros como Iglesia militante, yo personalmente, por los frutos que he vivido y por los frutos que he visto gente de mi alrededor, y cuando uno también pues, busca e indaga, ve que Garabandal está siendo un oasis en medio de este mundo que se está muriendo de sed por Dios, en el cual pues, el Señor y la Virgen están derramando muchísimas gracias, ¿no? Está habiendo muchísimos frutos de conversión, muchísimas vocaciones, tanto de índole sacerdotal como matrimonios católicos, aparte de muchas sanaciones, ¿no? También no solo del corazón, sino incluso físicas, ¿no? Entonces, lo que se pretende a través de esta iniciativa es dar visibilidad a toda esta multitud de gracias que están dando, y para ello lo que se hace en la iniciativa es apoyar un escrito que llega al momento, pues como una carta que se presentará al obispo, y en el cual lo que se está diciendo es: oye, mira, señor obispo, por razón de todos estos frutos que está habiendo de ahí, pedimos por favor que se haga un estudio riguroso sobre las apariciones, ni más ni menos, ¿no? Y luego de ahí adelante, pues Dios sabrá y la Virgen pues sabrá, ¿no? qué es lo que está por venir, pero bueno, con mucha paz, ¿no? Yo creo con mucha caridad, pues es nuestra Madre la Iglesia, ¿no? Y sobre todo, pues tratando de hacer siempre la voluntad de Dios, que es de lo que se trata al final. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.